Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a este diplomado en pensamiento crítico electoral. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández Franco y el día de hoy me acompaña en la moderación y soporte técnico el licenciado Cristian Yavín Medina Cerezo, al cual ya saludé desde la mañana. El día de hoy vamos a dar una introducción a el pensamiento crítico y hablar qué es propiamente el pensamiento crítico. Básicamente, déjenme señalar, el pensamiento crítico ha tenido una vertiente muy importante, sobre todo en me atrevería a decir en los últimos casi 200 años. El pensamiento crítico en el mundo occidental aparece con los padres fundadores de los Estados Unidos, con Copérnico, es un poco más atrás. Porque, ¿qué es el pensamiento crítico en un principio y de qué trata el pensamiento crítico? Bueno, el pensamiento crítico trata sobre, y aquí solamente a modo de introducción general, de tener la actitud, diríamos en un primer momento, y la aptitud de pensar que las cosas pueden ser de otra forma y con ello explorar alguna posibilidad de que el pensamiento nos dé una solución mejor o unas condiciones mejores sobre problemas que tenemos presentes. Esto es pensar críticamente. Ahora bien, en los últimos 2 años, me atrevería a decir, en los últimos años, y en concreto tal vez el año pasado, uno de los fenómenos que se ha dado y que se está presentando con mucha fuerza es la presencia de la inteligencia artificial. Yo no sé si a ustedes les está ocurriendo, si tengan jóvenes cerca de ustedes, pero uno de los fenómenos que está aconteciendo, y sobre todo se dio el año pasado, es la presencia de la inteligencia artificial. Desde principios del año pasado empezó a darse una serie de cosas que me comentaban personas que si tenía yo que hacer un trabajo o un escrito, pues que se lo pidiera a la inteligencia artificial, ¿no? A la inteligencia artificial ahora le piden incluso que haga dibujos y que haga cosas y los hace. Tal vez en el sentido gráfico es muy interesante, pero hay que saber alimentar a la inteligencia artificial. Yo por pura curiosidad, bueno, tenía que preparar un artículo y mi ocio, y me decía un muchacho de unos 24, 25 años, me dice, ¿por qué no lo intentas? Pregúntale a la inteligencia artificial que te haga un boceto y ya tú lo desarrollas, ¿no? Y le pedí a la inteligencia artificial que hiciera algo sobre un tema que estaba trabajando, eh, del orden electoral, y la máquina empezó a escribir. Le dije, quiero un artículo que hable sobre estos temas y con estos tipos de cosas. Incluso le pueden pedir que utilice palabras y que utilice cierto tipo de vocabulario. Y entonces la máquina empezó, bueno, la inteligencia artificial empezó a escribir. Y después de leer lo que había puesto, le preguntaba yo al muchacho, le dije, ¿qué nivel, si tú tuvieras que valorar el nivel del documento escrito que le estás pidiendo a la inteligencia artificial, qué nivel dirías que tiene? Y coincidimos en esto, me dice, es un alumno o una alumna de primer año de la carrera, de cualquier carrera, con un promedio mediocre. O sea, realmente la inteligencia artificial no es muy brillante, ¿no? O sea, puede copiar y pegar en un vocabulario que está redactando un documento, pero no es un documento innovador, no es un documento que traiga ideas nuevas, más bien está cortando y pegando. Y entonces aquí me di cuenta de una serie de cosas que son muy importantes. La inteligencia artificial es muy mediocre en el aspecto de generar pensamiento nuevo. Y esta es otra vertiente actual de lo que llamamos pensamiento crítico. Es, así como les decía, es otra forma posible de pensar las cosas como son,
Lo mismo habría que aplicar al pensamiento crítico en la era digital y en la era de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Cuando Copérnico se le ocurre la idea y se plantea la idea de que tal vez la forma de medir el tiempo puede perfeccionarse. Ahora, les voy a explicar cuál era el problema en la época de Copérnico. De hecho, la problemática que había desde la época de Aristóteles hasta la época de Copérnico. Estamos hablando de casi 17 siglos. El problema es que, de acuerdo a Aristóteles, a Platón y a Ptolomeo, los astros, el Sol, la Luna y el resto de los planetas giraban alrededor de la Tierra. Y cuando las naves salían al mar o la gente estaba viajando por tierra, seguían los designios y las estructuras estelares, seguían por las estrellas. Y había ciertos márgenes de errores. Podían llegar a perderse porque estaban a distancias no tan exactas. Cuando Copérnico se le ocurre cambiar el parámetro de referencia y poner al Sol al centro del sistema y los demás planetas girando alrededor del Sol, como decir, voy a medir las proporciones y todo lo que hay en la Tierra, en razón de que la Tierra gira alrededor del Sol, la navegación y la navegación por mar y el viaje, la travesía por tierra, tuvieron mejores precisiones. Por eso la gente utiliza el modelo de Copérnico. Esta es la razón por la que la gente decidió utilizar el modelo de Copérnico, porque era un modelo mucho más preciso para hacer el viaje. No importaba mucho si cambiaba la idea de que el Sol girara alrededor de la Tierra o la Tierra alrededor del Sol. En realidad eso no era relevante para los efectos prácticos de la vida. Sin embargo, lo que sí era relevante para los efectos prácticos de la vida era que hubiera una precisión de ubicación en el mar. Y el modelo de Copérnico presentó una opción mucho más ventajosa que otras. Es un pensamiento propositivo y pensamiento crítico importante. Esto es hacer pensamiento crítico. Ahorita vamos a platicar un poco de qué significa esto de crítico. Y también por el otro lado les diría, cuando estaba yo viendo a esta inteligencia artificial, me di cuenta que la inteligencia artificial pues es muy mediocre. Es como si le pidiera a la inteligencia artificial, hazme un ensayo sobre la cura del cáncer y sobre la metodología para solucionar el cáncer, ¿no? Bueno, la máquina no hace experimentos, la máquina no hace exploraciones propositivas. Eso es un punto importante y relevante. ¿Qué es relevante? Perdón, ¿qué es relevante en todo esto que he estado señalando? Como verán, esto es prácticamente lo que les quiero mostrar, que es la idea del pensamiento crítico. Entonces, si ustedes no tienen mayor inconveniente, vamos a adentrarnos en el pensamiento crítico. Un minuto. Sí. Perdón. ¿Se ve ahí la pantalla? ¿Se ve la pantalla? ¿O no? No, a ver. Buen día, nada más se ve usted. Aún no se ve su presentación. A ver ahí. Ya está. Ahí sí, perfecto. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar. ¿De dónde viene la palabra crítica? ¿Qué es pensamiento crítico? La palabra crítica viene del griego crisis o crisei. Técnicamente, una palabra que conservamos en nuestro español que nos va a dar el sentido originario de la palabra crítica
es precisamente criba. Si ustedes se dan cuenta, criba es una palabra que tiene el origen en la palabra crei o crisis, la crei o la criba. ¿Qué es una criba? Una criba es una coladera, básicamente. Una criba es la que permite separar las piedras de la arena o del agua. La criba ayuda a separar, nos ayuda a distinguir unos elementos de otros. Entonces el pensamiento crítico, les diría, hace este ejercicio, nos ayuda a distinguir ideas claras de ideas que no son claras y nos ayuda a distinguir ideas que son pertinentes, es decir, que pueden aplicarse a la realidad, o ideas que no son pertinentes. Hay una distinción que a mí me gustaría, yo no sé si ustedes la conozcan, los ingenieros suelen distinguir lo que es la coherencia de la congruencia. La coherencia son una serie de ideas que están hiladas, que parece que tienen una continuidad entre ellas de una manera muy precisa, pero no necesariamente quiere decir que funcionen en la realidad. Por ejemplo, hubo muchas ideas sobre cómo hacer volar una máquina, pero solamente los hermanos Wright lograron diseñar un prototipo de avión que volara. Todas las ideas de todos los demás científicos que intentaron hacer que una máquina volara eran ideas coherentes. La máquina de los hermanos Wright también era una idea coherente, pero solamente la máquina de los hermanos Wright logró volar. Es decir, que la idea no solamente era coherente, sino cuando en la realidad funciona, eso quiere decir que es congruente. Esa es la diferencia entre coherente y congruente. Yo puedo tener una serie de ideas coherentes, es más, las puedo demostrar con lógica, pero en la realidad no funciona. Aristóteles, por ejemplo, daba una serie de razones lógicas y físicas, en la física que él manejaba, para señalar que la Tierra era el centro del universo y el Sol y la Luna y todo giraba alrededor de ella. Todos los astros y todo el cosmos giraba alrededor de ella. Pero eso no quiere decir que en la realidad sea así como funciona, ¿no? Aristóteles también pensaba que un objeto más grande y más pesado caía más rápido que un objeto más pequeño y más liviano como esta tapa de plumón. Pero en la realidad vemos y hemos constatado que los dos cuerpos caen a la misma velocidad. Si no hay resistencia del aire ni nada por el estilo. Pero en un espacio neutro, los dos cuerpos caen exactamente a la misma velocidad. Bueno, el pensamiento crítico hace precisamente estas distinciones. Trata de distinguir lo que es coherente con verificar lo que es congruente. Aristóteles era un autor coherente y mucho de su pensamiento en la física nos mantuvo con la física en ciertos niveles, aunque tiene otras obras que son muy brillantes, como en el campo de la ética o de la lógica, que son muy importantes. Sin embargo, Aristóteles falla en la física porque pues era la física que conocía en su época. No había otra física. Y a partir de eso él establece una serie de bases. Ptolomeo, Platón, bueno, Platón también era maestro de Aristóteles y había sentado algunas bases, pero Aristóteles las desarrolla. Ptolomeo y una serie de astrónomos de la antigüedad siguen en ese sentido Aristóteles, diciendo que efectivamente la Tierra es el centro del universo. Y esas eran ideas coherentes y había argumentos coherentes, pero no necesariamente quiere decir que eran congruentes. El pensamiento crítico nos ayuda a distinguir qué pensamiento es solamente coherente pero no es congruente, o qué pensamientos pueden ser congruentes. La palabra crítica, dice el diccionario de autoridades, que era uno de los primeros diccionarios, si no es el primer diccionario crítico, es decir, que hacía un análisis del vocabulario de un orden, de una manera etimológica y qué usos le daban. El diccionario de autoridades, que es un texto del siglo XVIII, define, entre otras acepciones a crítica, la facultad de hacer juicio y examen riguroso
de escritos, obras y sujetos para discernir, hacer una criba, lo cierto y verdadero de lo falso y dudoso. De ahí que los griegos emplearan también la variación de crisis para referirse a hacer crino, es decir, a elaborar juicios. Cuando estamos en crisis, no es que nos esté yendo mal, sino que estamos en un momento en el que tenemos que tomar una decisión y tenemos que ver si nuestras ideas, son pertinentes o no lo son, si son solamente coherentes o también pueden ser congruentes. No sé si hasta aquí vamos claros, alguien tenga algún comentario, alguna duda. ¿No? ¿Todo bien, Julio César? Perfecto. Entonces, fíjese, adelante, Edgar. A todo que dice Edgar. Muy bien. Bueno, voy a hacer algunas observaciones de cómo, antes de meterme en el tema del pensamiento crítico en esta parte de introducción, ¿qué relevancia puede tener el pensamiento crítico en materia electoral? Bueno, en materia electoral y en general en cualquier materia jurisdiccional y en el mundo del derecho, yo les diría que el derecho, precisamente, cada vez que hay un nuevo proceso, cada vez que hay un nuevo asunto que resolver, entramos en crisis. Hay que hacer pensamiento crítico. Yo creo que una de las cosas que la sala superior, incluso las salas regionales, en general, en los últimos 3, 4 años, y sobre todo en los últimos 2 años, creo que hemos experimentado una cosa que es muy importante. Estos años de pandemia hemos experimentado en el Poder Judicial Electoral una serie de situaciones de crisis. Yo creo que nunca habíamos visto tan abiertamente situaciones críticas. O sea que tenemos que repensar si eran o no eran así. Por ejemplo, cuando se solía dar la veda electoral, la temática era que, pues, el presidente de la República, que había salido un partido, no hablara ni dijera nada. Pero en esta ocasión, en este periodo, ocurre que nuestro presidente actual dice, bueno, yo tengo derecho a mi libertad de expresión y voy a seguir dando mis conferencias en la mañana. ¿Por qué tendría que quedarme callado? No hablaré de temas electorales, pero sí puedo hablar de otros temas y seguir informando a la población que tiene derecho a que yo le siga informando, ¿no? Es un poco en la lógica y en la temática de la mañanera de López Obrador. Bueno, esto se lleva a tribunales, ¿no? A las salas. La gran pregunta es, bueno, ¿y si tiene derecho o no tiene derecho? ¿Y estamos violando con la veda electoral la libertad de expresión o no la estamos violando? Eso es de pronto como hacer un tema de juicio. A ver, te voy a explicar por qué no, ¿no? Te voy a explicar por qué no debes estar hablando incluso en tu mañanera, ¿no? Pero también por el otro lado podríamos pensar, bueno, pero sí hay un poco de libertad de expresión y puedes seguir hablando, pero no de otra cosa. No, pero es que el presidente también simboliza todo un movimiento. Bueno, pero pues eso no es culpa de él, ¿no? Entonces, ¿por qué es un símbolo no podría estar hablando? Bueno, estas cosas son cosas críticas, ¿no? O el que los particulares, que no fueran diputados, se gastaran 300,000 pesos diarios en poner carteles que digan es Claudia, pues eso también es una situación, y además a más de un año de elecciones, pues uno se pregunta, ¿y cómo para qué? ¿No? Incluso se está dando en momentos que ni siquiera son oficiales y ni siquiera están cercanos a una elección. Es como pensar que hay que empezar la campaña desde 2 años antes. Bueno, este tipo de cosas son críticas. Por ejemplo, en el 2019 se dio un fenómeno también extrañísimo. La Suprema Corte de Justicia, creo que fue la segunda sala,
o la primera sala, no recuerdo bien, emite una resolución en la que las personas, los servidores públicos no pueden bloquear personas. Bueno, esas son situaciones inéditas. Para empezar, pues antes no había Twitter, entonces no teníamos precedentes en Twitter, ¿no? Campañas electorales en Facebook, en TikTok, ¿no? No existía el TikTok, además, aunque hubiera existido, no tenía la vigencia que tiene ahora el TikTok. Bueno, estas cosas hay que planteárselas, incluso les diría, ahora acaba de salir el nuevo código de ética, el código de ética modelo del Poder Judicial Electoral Mexicano, que plantea y tiene una serie de elementos sobre cómo debe de comportarse una operadora o un operador. ¿Va a responder a los bots o no va a responder a los bots? Estos temas de comportamiento son temas de planteamiento crítico. Nunca a nadie se le habían ocurrido que iba a ocurrir una cosa así. Entonces hay que distinguir, ¿nos seguimos comportando como si fuera la realidad o como si no fuera la realidad? ¿Qué hacemos? Estos son los temas que tenemos que repensar de una manera distinta. Las campañas políticas hay que repensarlas de otra manera. Hay una serie de mesas que lleva a cabo el Tribunal Electoral que verdaderamente son foros de pensamiento crítico. Miren ustedes, hace un mes y medio, creo que fue a principios de diciembre, de las últimas mesas que se llevaron a cabo, de los últimos coloquios, hubo uno sobre si los migrantes debían tener representatividad en la Cámara de Diputados, sí. Es decir, en las elecciones, si los migrantes que están en otros países, mexicanos que están en otros países, pueden votar, ahora pueden votar por voto electrónico, pueden hacer voto electrónico, y tienen derecho a votar por presidente, gobernadores, diputados y senadores, ¿no? Y uno se preguntaría, bueno, y estando allá como migrantes, también pueden votar allá por otras personas, por los nacionales, por los regionales, por los gobernantes regionales. Y esto es una realidad que no habíamos pensado, ¿no? No, es que ya no está aquí, ¿para qué vota? Si ya no vive aquí, no tiene por qué votar si no va a ser beneficiado ni perjudicado por lo que pase aquí. Pero pues es una mexicana y un mexicano que tienen derecho a votar. Entonces, estos son temas que uno se replantearía, ¿no? Porque si, y esto a partir de una resolución de la Sala Superior, en la que se decía que había que tener un cierto número de personas pertenecientes a grupos originarios, como candidatos en los partidos políticos, ciertas personas con discapacidad, para que los grupos vulnerables tuvieran presencia. Y a partir de eso también comenzó que hubiera gente del grupo LGBT, y en todo este discurso también aparece inmigrantes, ¿no? Los migrantes. Y una de estas mesas también donde se platicaba este tema, apareció un tema que no se había puesto sobre la mesa. Migrantes de otros países que están en México que puedan votar. Estos 30,000 migrantes haitianos que México aceptó que pudieran estar, que nos van a mandar a Estados Unidos, que van a llegar aquí a México. Bueno, si ya van a vivir en México, van a trabajar en México y van a pagar impuestos, pues que tengan derecho a votar. Estos son temas críticos, son temas de juicio, son temas que hay que distinguir. Hasta dónde sí, hasta dónde no, hasta dónde, en qué margen nos vamos a estar moviendo. Esto pues es lo que he querido mostrar, que hace el pensamiento crítico. No es un tema de opinión, no necesariamente es un tema de opinión. El pensamiento crítico es la posibilidad de hacer pensamiento propositivo, es decir, pensamiento innovador, creativo, que además sea pertinente. Esto no lo hace una máquina, porque además la máquina, bueno, yo le puedo pedir a la máquina que me haga un texto y me hace un texto, diremos que me está proponiendo hacer un texto,
pero no es un texto con ideas innovadoras. En el caso del arte tal vez puede ser distinto, porque he visto que la inteligencia artificial hace dibujos, hace pinturas, hace diseños. Pues sí, diríamos que está trasladando el trabajo de una imagen fotográfica a una imagen pictográfica, ¿no? Bajo ciertos estándares. Pero habría que preguntarle si puede crear estándares nuevos. Tal vez lo que puede hacer es combinar estándares, ¿no? Dibujo anime con pintura realista o hiperrealismo o un poco de surrealismo o cubismo o puntillismo, impresionismo. Tal vez pueda hacer algo de eso, ¿no? Pero una proposición innovadora en cuanto al campo de las ciencias sociales, de las humanidades. Yo le puedo pedir a la máquina que haga poesía. Pero miren, les voy a decir una cosa que comentaba Salvador Dalí, que creo que es muy importante. Le preguntaban cuál era la diferencia entre un cuadro de Velázquez y la mejor fotografía del mundo. Y Salvador Dalí responde $1.000.000. Porque la pintura de Velázquez, que es casi fotográfica, fue elaborada por un ojo humano y por una mano humana que trasladó su percepción a un lienzo. En cambio, una cámara fotográfica con una serie de lentes y una maquinaria que dice Made in Japan, dice Salvador Dalí, pues puede darnos una fotografía, pero es un ojo mediocre. Fíjense que esto es muy interesante. El ojo que percibe, el ojo que está transmitiendo, no es propositivo. No puede simbolizar una situación. Ese ojo mira, pero no ve. Puede mirar, pero no ve. No sé si valga la distinción. No aprecia, no contempla la mirada. Y como no puede hacer contemplación, ni puede hacer juicio crítico, porque no es propositivo, la máquina se queda en un estatus mediocre. Lo que quiero que vean ustedes es que por más, y ahora que se ha hablado mucho de las máquinas, por más que se hable del sentido de la máquina no puede alcanzar al humano en la forma propositiva. Ayer estaba leyendo una nota que me recordó a una plática que tuve con una persona hace 5 años. Entonces, lo que les voy a platicar no es nuevo. Lo que les voy a platicar no es nuevo. La noticia que vi ayer es de Meta y de esta empresa que antes se conocía como Facebook. Pusieron a 2 computadoras a negociar entre ellas, hacer simulaciones de negociaciones. Ya lo había hecho en México una compañía que se llamaba IOS, que tiene su cuartel general acá enfrente del Teatro de los Insurgentes. Hay un edificio y si ves en los letreros hay uno que dice IOS. Y eso me lo contó una persona que trabaja en IOS hace 5 años. Y ocurrió lo mismo ahora con Meta. Decía, tenemos dos computadoras y las pusimos a negociar entre ellas para ver cuáles eran las fórmulas de negociación, para ver simuladores de negociación. Y ocurrió un fenómeno curioso, dice la persona que me contaba en IOS, y esto lo volvió a contar
los expertos de Meta, que ocurrió la semana pasada, las máquinas empezaron a negociar más rápido. Incluso quitaron protocolos de amabilidad que estaban en el lenguaje, como espero que no vaya a afectar esto, y empezaron simplemente a negociar, negociar, negociar. Y operaron tan rápido, y empezaban cada vez más rápido, que hubo un momento en el que dejaron de usar el idioma que estaban utilizando para negociar el lenguaje binario. Un lenguaje binario que no utilizaba el programador. Es decir, las máquinas, las computadoras mismas, desarrollaron un lenguaje binario para seguir negociando cada vez más. El amigo este que me estaba comentando esto en iOS, me dijo que la dejaron operar un buen rato. Y llegó un punto en el que la apagaron la máquina. Apagaron la máquina. Y en Meta ocurrió lo mismo la semana pasada. Apagaron las máquinas. No porque pensaran que las máquinas estaban conspirando y queriendo hacer algo en contra de la humanidad, sino porque decían, es que si la máquina sigue trabajando con ese lenguaje y abandona el otro, ya luego no va a ser posible programarla, porque va a operar bajo su lenguaje que no conozco. Entonces apagaron las máquinas. Fíjense que esto es muy interesante. Es un lenguaje, eso es una actividad propositiva, generar un lenguaje propio. Les diría, si hablamos del proceso mecánico, sí hay un aspecto de innovación. Pero aquí hace falta un factor que es muy importante, que en el pensamiento crítico es esencial. Hace falta la intención. Y hasta ahora parece que la máquina no tiene una intención. La máquina tiene que negociar. Y de pronto lo que la máquina hace es detecta que en su proceso mental, en su proceso de razonamiento, hay elementos que estorban a la negociación y la suprime y opera otra. Pero es una operación conductual. La decisión por voluntad propia de anular esto. De hecho, para que quede más clara la idea, una máquina funciona con diagramas de flujo, es lineal. Si ustedes pensaran, si yo y ustedes pensáramos como una computadora, cuando entramos a un centro comercial, haríamos un rastreo lineal de tienda por tienda, desde donde estamos, y revisando las tiendas, ida y vuelta. De tal forma que pueda ser económico ir guiándonos por todas las tiendas y regresar al punto de partida para que en cierta hora, en cierto tiempo, subamos al coche y nos vayamos. Pero ¿qué es lo que hacemos en realidad nosotros? Sobre todo cuando vamos a los outlets y estas cosas. Entramos en el centro comercial y en vez de empezar con la tienda que tenemos enfrente de nosotros, nos vamos hasta la última tienda que está al fondo del centro comercial, porque es donde está la ropa que andamos buscando, ¿no? Como tenemos prioridades nosotros que la máquina no tiene. Es decir, es que mi hija menor quiere que vayamos primero a Bershka porque ya hay unos jeans que solamente venden allí de campaña. Y luego yo quiero unas corbatas de tal parte, pero están el otro lado. Entonces regresamos y vamos al otro lado. Para la máquina eso sería totalmente ilógico. La máquina no hace ese tipo de cosas. Eso para la máquina sería un absurdo y un error. No tiene una serie de intenciones ni propósitos, cosa que el ser humano sí tiene. Entonces, esto me gustaría señalarlo porque la máquina razona rápido, sí, piensa muy rápido, hace cosas muy inteligentes, sí hace cosas muy inteligentes, pero no tiene voluntad ni intenciones. Y tampoco tiene la capacidad de simbolizar y representar algo. Por eso las máquinas no tienen traumas. Ahora en las cenas navideñas, es que ¿por qué no saludas a la tía tal? No, es que me habló muy feo cuando estaba yo muy chico y desde entonces siempre tomé distancia con ella, ¿no?
¿O por qué no quieres a tu papá? Es que mi papá no, siempre estaba trabajando y nunca me atendía. O cosas de ese tipo. Bueno, para una máquina eso es totalmente irrelevante. Eso no es lógico que el papá salga porque es proveedor, ¿no? Y el vástago tiene que alimentarse de lo que el proveedor traiga, ¿no? Entonces, el pensamiento crítico es muy humano porque contextualiza en un entorno sociocultural y económico. La máquina no hace eso. La máquina hace procesos de racionalidad. Por eso no le podemos pedir a una máquina que resuelva un tema jurídico, porque tiene que ser capaz, fíjense, una máquina tendría que ser capaz de tener la sensibilidad, por ejemplo, de atender temas de perspectiva de género, o incluso contemplar violencia política de género. Y así como estandarizar todos esos procesos de una manera uniforme, pues eso no existe. Existe, yo no sé si ustedes han visto en varias oficinas gubernamentales o del Estado, el violentómetro, ¿no? Que empieza desde un, una afirmación hasta la muerte. Un insulto, un golpe físico, pero fíjense que hay golpes físicos que son menos duros que una palabra. Si a una persona le dicen algo en sus 5 minutos, algo que alguien diga en esos 5 minutos puede ser más duro que cualquier golpe a puño cerrado. Porque el golpe a puño cerrado pues, se quita, pero una afirmación podría hacer pedazos una autoestima por años y el daño sería muchísimo más grave. Yo no digo que el violentómetro no sea bueno, es un primer inicio, es muy bueno para darnos un parámetro, pero obviamente las circunstancias de violencia pueden ser variables, pueden ser variables. Y estas son cosas que observa el pensamiento crítico. Estas son cosas que observa el pensamiento crítico. Bueno. Entonces, una vez ya platicado sobre la etimología de la crítica, pues lo que les decía yo de Copérnico. Copérnico, cuando hace pensamiento crítico, busca pensar la realidad de otra forma posible. Y esto es muy importante. ¿Cuál es la otra forma posible? Feijoo y Cristian Tomasius desarrollaron lo que llamaban no lo llamaban propiamente pensamiento crítico, pero pensaban hacer un razonamiento crítico. En el sentido de poder pensar las cosas sesgando los posibles errores. De hecho, vean ustedes el título del documento del padre Feijoo. Teatro crítico universal en todo género de materia para desengaño de errores comunes. Para desengaño de errores comunes. Es decir, el pensamiento crítico, como les decía, es pensar las otras cosas para distinguir lo que solamente es coherente, pero no es congruente, ¿no? Bueno. Piensen ustedes que Immanuel Kant escribió 3 obras con el título de Crítica. La crítica de la razón pura, en la cual él lo que busca es explicar formas de pensar o cómo pensamos nosotros, cómo nuestra mente piensa. La crítica de la razón pura es cómo pensamos de una manera pura, ¿no?
cómo funciona nuestro pensamiento. Entonces la crítica hace ese análisis de cómo es posible que pensemos de esa manera autónoma. Y luego la crítica a la razón práctica. ¿Cómo es que pensamos las actividades que realizamos? No lo que pensamos abstractamente, eso es la crítica a la razón pura. La crítica a la razón práctica, ¿por qué voy a actuar de cierta manera y no actúo de otra? Y, por ejemplo, la crítica del juicio, que trata de integrar las otras dos críticas. Octavio Paz expone una idea muy, muy interesante sobre dónde aparece el pensamiento crítico en nuestra era contemporánea. Y dice que precisamente fueron los padres fundadores en los Estados Unidos, quienes pensaron otra forma de gobierno. Pensaron en la democracia representativa, a partir de lo que era la democracia griega. Pero la democracia de los griegos no es la democracia de los norteamericanos. Y, por ejemplo, Octavio Paz dice, el Estado liberal se funda en la libertad de examen y en el ejercicio del espíritu crítico. Claro, cuando Washington, Jefferson, Benjamin Franklin, todos ellos se reúnen, ¿no? Hamilton, y repiensan cómo hacer un gobierno nuevo en un estado nuevo. Eso es hacer pensamiento crítico, ¿no? Negar esos principios sería negar la legitimidad histórica y su existencia misma, dice Octavio Paz. Claro, pensar de otra forma. Y miren, la sociedad filosófica norteamericana, fíjense a quién tenía en su inicio. La asociación la funda Benjamin Franklin. O sea, estos señores no solamente eran políticos, sino que crearon una fundación, una asociación americana de filosofía, para fundar las bases críticas, de, de lo que será la nueva nación. Y fíjense, estaban George Washington, Alexander Hamilton, que crean todo el sistema financiero norteamericano que sigue existiendo hasta nuestros días. Pero vean quiénes, bueno, John Adams, el otro presidente, Thomas Paine, pero fíjense quiénes a lo largo de los años se van incorporando. Charles Darwin, que no era norteamericano, pero las ideas de Darwin se aceptan en la sociedad americana. Margaret Mead, esta gran antropóloga que hace estudios sobre comportamientos y entornos sociales. Alexander von Humboldt, muy posterior a los padres fundadores, donde estaban John Adams, Thomas Jefferson, Hamilton. Pero también está Louis Pasteur, Thomas Alva Edison, y la más reciente, por lo menos la última que fue incorporada, era Morris Swadesh. Es una antropóloga, también no es norteamericana. Deme un minuto. Bueno. Otro de estos pensadores, Gilles Deleuze, dice, hacer crítica de una cuestión significa mostrar en qué condiciones es posible y cuándo está bien planteado, ¿no? Gilles Deleuze. Cuando algo es posible y se puede plantear bien. Oiga, esta idea es buena. Bueno, sí, está bien planteada. Ahora, ¿es posible? Eso es el pensamiento crítico. Oiga, magistrada, ¿se podría resolver este asunto con estos perfiles o con estas condiciones? ¿Se podría utilizar, por ejemplo, el estándar probatorio de la Corte Interamericana para apoyar una resolución en torno a la violencia política de género? De hecho, hay una resolución de una magistrada de la Sala Superior que resuelve muchos problemas de una revisión. Y las respuestas efectivamente atienden a cada uno de los planteamientos,
Pero fíjense que es muy interesante porque la respuesta parece que está inspirada en el estándar probatorio de la Corte Interamericana. Ya en algún momento lo platicaremos más adelante cuando me toque nuevamente una sesión con ustedes. Aquí el diccionario de autoridades, que ya lo platicamos. Fíjense, me gustaría, por ejemplo, hacer mención a estos términos. ¿A qué entendemos por hacer una sana crítica? ¿Qué es hacer una sana crítica? Cuando la ley nos señala que una resolución tiene que estar orientada por la sana crítica, ¿a qué se refiere? Fíjense qué interesante. Crino, ya quedamos que es juzgar, hacer juicio de examen riguroso de objetos claros, distinguir uno de otro. Y sano es que no tenga cavilaciones, que esté libre de defectos y que no tenga problemas. Y, por ejemplo, las primeras regulaciones en español que utilizaron el término sana crítica son el reglamento del Consejo Real Español, en los artículos 147 y 148, que dice: el Consejo debe de apreciar, según las reglas de la sana crítica, las circunstancias conducentes a corroborar y disminuir la fuerza probatoria de las declaraciones. O sea, con la sana crítica, que es una forma de pensar crítico, sin sesgos y sin vicios, por eso es sana crítica, es que el pensamiento crítico distinga y corrobore la fuerza probatoria o disminuya la fuerza probatoria de lo que alguien está declarando, analizando los argumentos, distinguiéndolos de una manera crítica, ¿no? Esto una computadora no lo puede hacer. Puede emitir planteamientos que alguien le programe, pero a veces la intención no está en la semántica, sino en la semiótica. La semántica es lo que significan las palabras, pero semiótica es la intención que le da a alguien cuando habla. Me gustaría dar un ejemplo de esto que estoy diciendo. Fíjense, escuchen ustedes esto. Bueno, a ver, les voy a poner un ejemplo más sencillo. Todo el mundo sabe qué significan te amo. Las palabras te es un pronombre de segunda persona que hace referencia a un tú. Y amo es un verbo que denota afectividad. Pero no es lo mismo cuando dos adolescentes con cara de borregos a medio morir se ven fijamente a los ojos y con voz temblorosa se dicen uno a otro: es que te amo. Que cuando voy yo con mi esposa o con mi ex esposa en el coche, vamos discutiendo y le digo: bueno, ya, te amo. ¿Estás contenta? Semánticamente son las mismas palabras, pero la intención no es igual. La intención no es igual. Una sana crítica distinguiría una cosa de otra. Ustedes pueden decir: bueno, ¿y esto cómo funciona jurídicamente? Déjenme ponerles un ejemplo. Esto lo aprendí en Emory, en Atlanta. Fue la primera clase que tuve y me pareció maravillosa. Fíjense, escuchen ustedes. Decía el profesor: lo primero que tienen que hacer cuando entran en una sala de juicios es aprender a escuchar. Y fíjense qué bonita lección. Son 5 palabras. Yo no prometí darle dinero. Puedo hacer un estudio semántico de esto. Yo, pronombre primera persona, prometer es un verbo, dar es otro verbo, dinero es un sustantivo. Yo no prometí darle dinero. No es un adverbio de negación. Pero fíjense, escuchen ustedes. Vean ustedes la diferencia. No es lo mismo que alguien diga: yo no prometí darle dinero. Yo no prometí darle dinero. Ahora escuchen la segunda opción. A ver, yo no prometí darle dinero.
Yo no prometí darle dinero. No sé si ven la diferencia. En la primera, yo no prometí darle dinero. O sea, podrías decir, ok, yo no le prometí, pero él sí, o ella sí, pero yo no. Yo no prometí darle dinero. Fíjense la entonación y el gesto. Yo no prometí darle dinero. En la segunda, yo no prometí darle dinero. O sea, sí le prometí algo, pero no fue dinero. Esos soniditos, esa entonación y estos gestos, la máquina no los puede simbolizar. Porque no todos hablan igual, ni dicen las mismas cosas. Dice Roman Jacobs que cualquier variación de sonido cambia la intención. Y es que déjenme decirles algo que escuché y me parece que es maravilloso. Cuando hablamos, cantamos despacio, porque llevamos un ritmo, una cadencia, una velocidad, una intención, y además podemos estar diciendo todo este tipo de sonidos y de palabras con estas variantes sonoras. Todo eso tiene un significado para nosotros. No somos monotónicos, ¿no? Yo no prometí darle dinero. El artículo 14 constitucional señala que ninguna ley se le da efecto retroactivo. Todo en un solo tono. No hay intención, no hay sentido. Hay significado semántico, pero no hay significado semiótico. La semiótica y la semiología estudian la intencionalidad y el sentido que tiene una serie de palabras. Yo creo que esto lo entiende mejor el mexicano que cualquier otra persona de otra parte del mundo. Porque nosotros tenemos un don, o no sé si sea una maldición, pero es vivir en el albur. Nos ejercitamos en el albur, en la vida cotidiana. Entonces, desarrollamos esta habilidad de entender los sentidos. Y somos bien temerosos, ¿no? Estaba oyendo que dicen, en España lo que es ser directo, en América es ser violento, ¿no? A ver, usted dígame algo. Oiga, qué feo me está hablando. No, le estoy hablando directamente, así muy directo. Es a usted, ¿no? Diremos, algo le hice, no me quiere, o ¿por qué me está hablando así, no? Es un amigo me dice, yo ya estoy ciscado con mi esposa porque cuando me dice, quiero hablar contigo, dije, ay, ya me cayó un mensaje del Facebook y me cayó alguna cosa que puse en el WhatsApp. Y no, y ella empieza, es que me siento un poco mal porque pasó esto y esto en la casa. Y él dijo, bueno, si eso entonces no hay problema. O sea, la gente como que ya tiene la idea de que estamos funcionando en multiniveles, ¿no? El pensamiento crítico. El pensamiento crítico detecta esas cosas. Fíjense, en violencia política de género, pintarle bigotes y barba al cartel de la candidata no es violencia política de género. La máquina diría, pues le pusieron pintura encima a la foto. Pero ¿qué sentido tiene eso? Ayer estaba viendo en Facebook, hashtag es Claudia, la responsable de que el metro se haya caído otra vez. ¿No? O sea, fíjense, una campaña política de pronto se vuelve una campaña de ataque. Hashtag es Claudia, la que no termina de solucionar el metro. Hashtag es Claudia, la que por nombrar gente irresponsable se privó de la vida de una muchacha de 18 años.
cómo el mismo texto puede ser sesgado. Y el pensamiento crítico analiza eso. Eso es lo que hace el pensamiento. ¿De qué otra manera podemos pensar algo y solucionarlo? Bueno. No sé si hasta aquí hay algún comentario, alguien quiera decir algo, ¿no? Usted, Edgar Alejandro, ¿cómo ve? Julio César Barreto, usted levantó la mano, adelante, Julio César, le escuchamos. Buenos días. No lo escucho ahora, le escuchaba hace rato, pero ahorita no. No, ¿verdad? Estaba bien hace rato, Julio. Bueno, a ver si lo que usted conecta. Edgar Alejandro levantó la mano. Adelante, Edgar, le escuchamos. Sí, gracias, doctor. Buen día a todos y todas. En cuanto a la diferenciación para entender el aspecto crítico, creo que también podríamos retomar una serie de sentencias del Tribunal Electoral Federal y yo creo que también de tribunales locales, en las cuales se tiene que asumir una postura contextual, ¿sí? Es decir, el pensamiento crítico te permite analizar contextos para realizar interpretaciones puntuales y evolutivas que atiendan a las circunstancias de la controversia en un tiempo y espacio delimitado. Caso contrario, una interpretación automática de una jurisprudencia, de un artículo, una hipótesis clara, pues yo creo que esa interpretación sí la podría, en su caso, hacer una máquina. No sé, tal vez se me ocurre un desechamiento por extemporaneidad. Se presenta el medio de impugnación fuera del plazo de los 4 días y se actualiza una hipótesis en automático. Caso contrario, si se pudiera demostrar que ese medio de impugnación no se pudo presentar dentro de los 4 días por alguna cuestión ajena a la voluntad del justiciable, y ahí permitiría hacer una interpretación contextual y pues por tanto aplicar un sentido crítico, ¿no?, de la norma. Es una pequeña aportación. No, maravillosa aportación, Edgar. Me parece que además es muy buena la aportación que estás haciendo. Hay algunos países como Lituania y China, en concreto en Beijing, no, en Guangzhou, en Cantón, donde hay jueces robot que hacen temas administrativos. Por ejemplo, ya directamente las cámaras en las calles, si ven que te pasaste un semáforo, si vas a alta velocidad, se detecta la placa, ya la máquina hace su trabajo y te manda a tu casa una multa porque excediste la velocidad tantas veces o porque pasaste tantos semáforos o tuviste una escena de golpe, ¿no?, de colisión. Son cosas administrativas que se envían. Ahora, como dices, si hay una serie de circunstancias que pueden ser atenuantes, hay abogados que atienden asuntos, tanto en esos países como podría ser en cualquier otra parte del mundo, que van y piden que se revisen contextos en los que no se dieron las oportunidades, ¿no? Por ejemplo, que hayan agarrado al hijo de algún narco y las comunicaciones vía terrestres, aéreas, y pues no eran posibles, ¿no? Entonces, tal vez no se podía haber entregado en tiempo la documentación adecuada. Ese tipo de cosas son, como dices, contextualizaciones. Y el pensamiento crítico efectivamente tendría que revisar esos aspectos. Entonces, me parece que es muy, muy pertinente lo que estás diciendo. Muchas gracias por la aportación, Edgar. Muchas gracias. Álvaro, Raúl, con gusto. Escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, profesor, compañeros. Yo solo dos pequeñas aportaciones. Por ejemplo, Sartori, ¿no? Su texto de partidos políticos y Bagu, politólogo argentino, ¿no? Que hablan de que en las ciencias sociales tenemos el fenómeno de que hay cuestiones que ocurren, pero que no podemos comprobar. O sea, sabemos que pasan y que no podemos, como decía Sartori, ¿no?,
hay fenómenos dentro de los partidos políticos que no podemos tener una evidencia porque son fenómenos políticos, pero existen y pasan, ¿no? Entonces, esa es parte que yo también metería en esta cosa de la contextualización. Y la otra, cuando usted habla de esta cuestión que el presidente toma, ¿no? De la interpretación, y ahora que se da mucho también en la Cámara de Diputados, de mi derecho a la libre expresión, ¿no? Y que como diputados se invisten en la libertad de expresión, pero si lo hiciéramos como ciudadanos, pues sí, pero ellos además lo hacen a partir de su cargo como diputados y además también en la parte de que no pueden ser reconvenidos, ¿no? Entonces, yo lo veo como, desde la Cámara de Diputados lo veo como esta cuestión de, si bien ustedes tendrían que ver cómo resolver esta temática, yo lo veo en la parte de cómo le voy a dar la vuelta a esa norma, ¿no? Entonces, existe el pensamiento crítico de las dos partes, ¿no? Tanto yo cómo le puedo dar una interpretación y ustedes cómo me la podrían sancionar. Entonces, creo que es ahí lo importante y lo interesante. Y a mí, lejos de cualquier cosa, también me llama mucho la atención esa capacidad de pensamiento crítico que tenemos. No me asumo como clase política, pero sí, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿y por qué no lo puedo hacer, no? O sea, si al final del día mi derecho humano a la libertad de expresión, nada ni nadie me lo puede quitar, ¿no? Entonces, es muy interesante esas visiones que se tienen y yo hasta ahí terminaría mi participación. No, buenísimo, Álvaro. Efectivamente, el pensamiento crítico va en todas direcciones. Y claro, cada vez que le damos la vuelta a algo, dicen que jamás podríamos programar una máquina para que funcionara bien, porque en el momento que sale una nueva ley, ya estamos pensando cómo dar la vuelta y cómo pasarla sin problemas, ¿no? Eso es hacer pensamiento crítico. Y en el campo de la política, yo creo que un político es alguien que es la persona que está más desarrollada en el pensamiento crítico. Tiene esas habilidades extraordinarias. Hay políticos de un calibre extraordinario, hay políticos que tal vez sean un poco más burdos, pero hay políticos que son brillantes, ¿no? Por ejemplo, yo no quiero hablar mal de nadie, pero, por ejemplo, acusaciones de plagio por una tesis, bueno, podrían haberse encontrado muchas otras objeciones, más que decir, es que me robaron mi tesis que yo ya la tenía hecha desde un año antes, ¿no? Cosas de ese tipo como que son extrañas. Podría uno pensar en otras cosas más inteligentes, pero de hecho a mí me daban ganas de escribirle a la ministra que tuvo un problema parecido a este tipo y darle alguna, pero pues mejor ya, dije, ¿para qué me meto yo en problemas que no son míos? Pero sí, en vez de criticar, yo me quedé pensando, si ella estuviera bajo mi cuidado, o sea, si yo trabajara para ella, yo para empezar correría a toda la ponencia, porque de toda la ponencia no hubo nadie que le diera una solución. O sea, tiene gente muy, muy medianita que no le ayuda a resolver problemas. En realidad, cuando alguien tiene en su ponencia gente, es para que se le saquen las castañas al fuego, ¿no? Para que le solucione problemas, ¿no? Para que se los mantenga. Bueno, eso es mi pensamiento. Yo trabajaba con una magistrada que mi chamba era cuidarla precisamente eso. Y el trabajo crítico es saber cómo le damos la vuelta y solucionamos cosas. Y a veces ni siquiera es darle la vuelta, sino ver que a lo mejor la otra parte no vio estas otras cosas que sí estamos viendo nosotros, ¿no? Julio César, muchas gracias por el comentario, Álvaro. Julio César, le escuchamos ahora sí. No, tampoco te escuchamos, a ver. A ver, lo vas a mandar por escrito. A ver, aquí me dicen que no puedo activar. A ver, déjeme ver. Estoy viendo si lo puedo activar desde aquí, pero me dicen que no puedo activar el micrófono desde... Bueno, ahorita lo voy a poner aquí por escrito. Y no, pues les agradezco. Precisamente esto es bien interesante porque hay un autor que se llama Paul Václavic, que de la Universidad del Centro de Estudios de California, donde precisamente habla de que el lenguaje tiene todas estas peculiaridades y características que prácticamente son críticas. El pensamiento crítico es el razonamiento en estas dimensiones muy humanas.
Bueno, a ver, nada más en lo que termina de escribir aquí Julio César, su participación. Pero sí se estaba viendo la pantalla esta con la definición de pensamiento crítico, digo, de sana crítica. A ver. Ahí se ve el artículo 317 de la Ley Española de Enjuiciamiento Civil dice: los jueces y tribunales apreciarán según las reglas de la sana crítica la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos. Según las reglas de la sana crítica. Bueno. A ver. Cuando nos indiques Julio César. ¿Sí se vio la presentación ahorita? Sí, perfecto. Bueno, a ver, en lo que Julio César termina, porque todavía no la vemos. Aquí está. Dice: entro en duda si realmente los tribunales conocen qué es la crítica. Utilizan la frase sacramental de valoración de prueba. Se valorarán conforme a las reglas de la lógica y valoran documentales por su real naturaleza. Es muy buena pregunta, Julio César. Déjeme, como esta es una sesión solamente de introducción, pero déjeme decirle un poco dónde creo yo que está el punto. Santiago Sentís Melendo, en un texto de los años 70, dice una cosa que a mí me parece que es maravillosa. La verdad que creo que es una de las aportaciones más interesantes a la elaboración de la prueba. Dice: los hechos no se prueban. Aunque la ley dice que hay que probar los hechos, fíjense que es muy interesante el planteamiento. Los hechos no se prueban. Lo que se debe de probar es lo que se dice de los hechos. Lo que se dice de los hechos. Por ejemplo, un hecho es que hay boletas no dobladas dentro de una urna. Eso puede ser un hecho. Hay boletas dobladas y hay boletas no dobladas dentro de una urna. Ahora, puede haber integrantes de partidos que no ganó las elecciones que digan: es que hubo fraude, porque hay boletas no dobladas dentro de la urna. Esa es una narrativa. El hecho es que están las boletas no dobladas dentro de la urna. Y hay otra parte, tal vez del partido que ganó, que dice: la ley no señala que si hay boletas no dobladas, no se contabilicen esos votos. La ley no dice que si hay boletas no dobladas, es fraude. Porque tal vez hay razones para pensar que sí hubo gente que metió su boleta sin doblar dentro de la urna. No sé, por pensar algo. Y no quiero decir que así haya ocurrido, puede decir alguien, ¿no? Las personas adultos mayores que fueron las primeras en ir a votar, se les abre la urna para que puedan poner su voto directamente sin necesidad de doblarlo o que se les dificulte doblarlo por la edad avanzada que tienen, se les abre la urna para que depositen el voto directamente, ¿no? Y se vuelve a cerrar la urna. Pero aquí lo interesante es la prueba la tiene el que afirma, la carga de la prueba la tiene el que afirma. Entonces, la forma de razonamiento crítico dice: se valorarán conforme las reglas de la lógica y la sana crítica.
Y pregunta usted, ¿cómo dan otros sentidos si valoran documentales? Es que lo que tienen que valorar es que si el dicho de la parte quejosa o de la parte que pugna coincide con la mecánica de hechos. Tiene que probarse que efectivamente hubo un fraude. Porque el hecho de que haya boletas no dobladas dentro de la urna no es automáticamente fraude. Es otro planteamiento que haría, que se esgrimió. Dicen algunos, de las 100 boletas que llegaron, dentro de las urnas hay 70. Y solamente en los cuadernos hay 10. ¿Dónde están las otras 20 boletas sobrantes? Hay fraude. Bueno, eso es una afirmación. El hecho es que hay 70 boletas, las urnas, hay 10 en el cuaderno, faltan 20 para que sean las 100 que se entregaron. El hecho de que no se sepan dónde están las 20 quiere decir que hubo fraude. Esto es precisamente lo que hay que valorar en la prueba. Lo que hay que valorar en la prueba es que el dicho de las partes coincida con la mecánica de los hechos. Y eso es algo que debe desarrollar la sana crítica, precisamente sin estar sesgando el interés de uno u otro partido, precisamente resolver este tipo de planteamientos. Guadalupe Yoselín, levantó usted la mano. Bienvenida, le escuchamos. Buenos días. Gracias, maestro y compañeros y compañeras. Creo que en este asunto, bueno, en el comentario que nos hace el compañero Julio, coincide un poquito en relación al comentario que nos daba el compañero Edgar, ¿no? Al final de cuentas somos juzgadores y juzgadoras y creo que esa premisa de que se valorarán conforme a las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de la experiencia nos dan a nosotros la posibilidad de poder valorar el contexto y el conjunto de las pruebas. Me voy, por ejemplo, a nulidades, que a veces nos impugnan casillas, por ejemplo, ¿no? Porque aducen que se abrieron después de la hora que establece que se deben de abrir las casillas. Conforme a las reglas de la lógica y de la experiencia como juzgadores, sabemos que eso pasa porque hay capacitadoras, hay capacitadores y hay personas que nunca habían fungido como funcionarios de casilla. Entonces, creo que ahí entra un poquito la valoración de las pruebas, porque nos pueden presentar precisamente una acta, ¿no?, de jornada, donde nos diga que efectivamente se abrió la tarde, pero eso no significa en automático que eso haya impactado de manera negativa en la votación. Sería mi intervención. No, muchas gracias, Guadalupe. Qué bueno que lo estás mencionando, porque precisamente estás ayudando a contextualizar todo este discurso que estamos viendo. Me parece que es muy pertinente y muy interesante. A mí me parece que precisamente la sana crítica hace referencia a un pensamiento crítico no sesgado, no prejuiciado. Y las reglas de la lógica, pues son importantes. Sobre todo, bueno, hay otro diplomado de lógica jurídica electoral donde precisamente vemos fórmulas lógicas que se aplican y que así como uno puede probar una cosa, podría probar otra, pero lo importante es que la lógica coincida con la mecánica de hechos, que es lo que hay que determinar si efectivamente se está dando. Me parece que es muy importante esta observación que acabas de hacer. Y efectivamente, gracias a que hay esta sana crítica, pues se pueden resolver los asuntos puntualmente y no nos quedamos sin chamba. Porque imagínense ustedes que se dijera todo que una máquina lo va a resolver. Es que la máquina no puede apreciar estas cosas. Por más que digan que hay computadoras cuánticas, por más que digan que las computadoras están avanzando, el factor humano es ingenioso. Como lo dijo el compañero que está en la cámara, es ingenioso porque siempre estamos generando pensamiento propositivo. Bueno, me quedan unos minutos más. No sé si alguien más quiera hacer algún comentario extra. Bueno, si no, nada más déjenme redondear algunas ideas.
sobre lo que estamos platicando. En el siglo XX y principios del siglo XXI, pues ha habido autores que han tratado de estudiar esta idea del pensamiento crítico. De hecho, se le atribuye a este señor que se llama Max Planck el origen del pensamiento crítico. Más bien, él es el primero que escribió algo sobre pensar, con el título de pensamiento crítico. Pero en realidad el pensamiento crítico, como verán ustedes, tiene un antecedente histórico mucho más lejano. Pero él precisamente habla de pensamiento crítico en un libro que se tituló Pensamiento crítico, Introducción a la lógica y el método científico. Pero aquí más bien como que estaba buscando métodos de comprobación, más que un pensamiento propositivo crítico. En cambio, por ejemplo, Vincent Ryan Ruggiero tiene un texto que se llama El arte del pensamiento, The Art of Thinking, el arte de pensar, ¿no? Y él va más hacia esa línea de pensamiento propositivo, holístico, no tan analítico. El pensamiento analítico es pensar las cosas en lenguajes de control como la lógica, la retórica, la dialéctica. Y en cambio el pensamiento crítico tiene aspectos muy retóricos que precisamente son aspectos que van antes de lo analítico. A ver, incluso les voy a comentar algo. Cuando se hace la distinción entre contexto del descubrimiento y contexto de la justificación, hay científicos que distinguen contextos del descubrimiento y contexto de la justificación. Por ejemplo, en el campo de la argumentación jurídica, Tarufo, Manuel Atienza, Jordi Ferrer, son autores que dicen que lo importante es qué técnicas debemos de usar para justificar el razonamiento. La argumentación jurídica es cómo justifico que lo que pensé es correcto. Pero aquí, dice Tarufo y Atienza, no nos importa de dónde viene el pensamiento. En cambio, las escuelas norteamericanas, y este señor Ruggiero, y si ustedes ven esta lista de Kirkland, Ennis, Richard Paul, Pedro Faccione, todos estos personajes, o gente como Noam Chomsky, Jerome Brunner, lo que les interesa es cómo generamos un pensamiento que luego vamos a justificar. Y ese pensamiento tendría que venir ya con una postura y una actitud crítica, una intención crítica. Eso no lo ve la argumentación jurídica, pero sí lo ve el pensamiento crítico. O ramas del cognitivismo jurídico, como algunos otros le llaman. Por eso, fíjense, las definiciones que dan, por ejemplo, estos autores del pensamiento crítico. Vamos a ver la de Kirkland. Dice, afirma que el pensamiento crítico es una técnica para evaluar la información y las ideas para decidir qué aceptar y qué creer. Robert Ennis dice, señala que el pensamiento crítico fundamentalmente lo generamos en un contexto de resolución de problemas y se caracteriza por ser razonable, reflexivo y totalmente orientado a la acción. Dice qué bonito. Esto, por ejemplo, las escuelas de negocios lo ven en esa línea. Richard Paul dice que el pensamiento crítico es ese modo de pensar sobre cualquier tema, contenido o problema en el cual el pensante mejora la calidad de su pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes del acto de pensar y al someterlas a estándares intelectuales. Esto está muy complicado. O sea, es el pensamiento mismo en el pensar. Peter Faccione define juicio intencional, donde está la voluntad, y autorregulador que da como resultado la interpretación, el análisis, la evaluación y la inferencia, así como las explicaciones de las consideraciones probatorias, conceptuales, metodológicas, criterios o contextos sobre los que se basa el juicio.
Bueno, estas son formas de apreciar el pensamiento crítico. Son formas de apreciar el pensamiento crítico. Pero todas ellas exploran esta forma de razonamiento. Algunas incluyen esta parte que podría ser la parte de la argumentación sobre cómo verificar que el razonamiento sea correcto. Pero lo importante del pensamiento crítico es cómo desarrollo un pensamiento propositivo. Justificarlo, pues ya cualquiera encontrará formas de justificar, pero lo valioso es generar un pensamiento innovador. Lo importante es generar un pensamiento innovador, una solución a un problema, ya sea para bien o para mal. Hombre, que hice una travesura cuando era estudiante y me plagié una tesis. Bueno, vamos a ver cómo lo libramos, que no se vea que está viciado el asunto. Hombre, que quiero seguir teniendo presencia en medios y no me quiero poner el tapabocas o no quiero que haya veda electoral para mí. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Yo creo que lo que más se cotiza en el medio profesional es a la gente que tiene ideas innovadoras o propositivas. Creo que es bien importante que alguien dé soluciones, no que regurgite problemas. Me acuerdo mucho, alguna vez estaba escuchando una entrevista con una periodista que se apellida Larraqui, que era la representante de Televisa en el Vaticano, era la corresponsal de Televisa en el Vaticano. Ella era judía, ella es judía todavía, ¿no? Y Zabludovsky, que era otro judío, le dice, acaban de nombrar a Juan Pablo II Papa, ¿no? Vaya usted y sáquele una entrevista. Oiga, pero ¿cómo le hago? No sé. Ahí me platica el lunes cómo lo logró, ya que haya salido su entrevista. Y esta señora Larraqui dice, bueno, pues lo que hice fue empezar a moverme, ¿no? A ver cómo le hacía. Y efectivamente, su mente en una situación de extrema necesidad se activó y resolvió el problema, ¿no? Y tampoco era tan terrible, o sea, desarrolló un pensamiento crítico para resolver el problema, ¿no? No solamente se subió al avión con todos los periodistas y estando en el avión se acercó al Papa y le preguntó si le podía dar una exclusividad para México, donde estaba la Virgen de Guadalupe y una serie de cosas. Y el Papa se la dio, le dio una entrevista exclusiva a Larraqui en el avión. ¿A qué voy con esto? Fíjense que muchas de estas cosas no las digo yo, son cosas que yo he recogido de otras personas muy inteligentes que las han dicho. Dice, nuestra mente hace mejor las cosas y más rápido cuando está en un punto de inflexibilidad y tiene que resolver rápido. En cambio, si uno le deja una tarea 2, 3 días, 4 días, lo va dejando y no le da tanta importancia. Pero cuando uno está en el punto de inflexibilidad, tiene que ponerse las pilas. Es un poco trágico, pero incluso hay gente que tiene mejores calificaciones cuando hacen las cosas de último momento y las hacen mejores. Otros que las estuvieron pensando. No quiero decir que sea una regla, pero sí es muy interesante. A veces necesitamos tener condiciones extremas. Hay un libro que leí hace mucho tiempo, de esos que vendían no sé si eran el Tox o que ya ven que uno llega a la caja. Había un libro que se llamaba El filósofo millonario. Un librito chiquito, muy simpático. Me acuerdo que me lo regalaron. Y el libro trataba de una cosa muy, muy sonsa, ¿no? Era un filósofo, un muchacho que está estudiando filosofía, que parece que es una de las carreras mejor pagadas del país, y fue con un tío que era millonario, que era filósofo. Y entonces le dijo, oye tío, vengo a que me expliques
cómo un filósofo puede ser millonario. Si así como no, con todo gusto te voy a explicar. Lo primero que te vas a hacer es firmarme estos documentos. Entonces ya le firman los documentos y le dice, bueno, ya te firmé todo esto, ¿y ahora qué tengo que hacer? Y me dice, pues mira, no lo sé. Lo que te puedo decir es que acabas de firmar unos documentos que son unos pagarés en los que me tienes que pagar de entrada $500,000 en los próximos 2 meses. Y me tienes que completar el $1,000,000 en los siguientes 4 meses. O sea, en medio año tienes que generar $500,000. Y si no, pues te voy a poner una serie de condiciones en las que te puedo acusar de fraude y vas a ir a dar a la cárcel. Entonces, lo que hizo fue poner al sobrino en una condición de inflexibilidad en la que tuvo que ponerse a pensar cómo ser el millón, ¿no? El tío no le iba a decir cómo ser el millón, pero sí lo puso en una situación en la que tenía que generar el millón. Tal vez, no sé, no me acuerdo ahorita cómo acaba el libro, pero lo interesante es eso. El pensamiento crítico tiene que estar en una condición de realidad para que funcione. Y lo que llaman el método del caso en los Estados Unidos es poner a los estudiantes, a las y los estudiantes, en simulaciones de situaciones reales, que además son casos que sí ocurrieron en la realidad, para que ejerciten esa habilidad de resolución de problemas. Bueno, pues hasta aquí la introducción al pensamiento crítico electoral. El día de hoy que me tocó y señalar también que soy el coordinador de este diplomado. Cualquier cosa que ustedes necesiten, pues está mi correo, juan.hernandezf@tribunalectoral.com.mx. Estoy ahí a sus órdenes. Pueden encontrarme en la Escuela Judicial Electoral para cualquier tema que ustedes quieran tratar con respecto a este diplomado. José Luis Sánchez, levantó usted la mano, le escuchamos. Sí, muchas gracias, doctor. Es solo para comentarle, nos mandaron un Word que vienen algunas ligas de los documentos, pero muchas de las de OneDrive no funcionan y hay algunas otras ligas que tampoco funcionan de acuerdo a lo que está revisando el fin de semana, entonces no sé si nos puedan ayudar a checar eso. Lo checo ahorita mismo. En cosa de 10, 15 minutos ya llega la gente de sistemas, o la gente encargada de coordinar eso, y ahorita veo y reviso todo este problema. Gracias por avisarme, José Luis. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Pues les deseo una excelente semana. Ya estamos llegando a la primera quincena de la cuesta de enero. Entonces, mucho ánimo. Miguel Ángel Israel. Muchas gracias a ti, Miguel Ángel. Gracias. Muchas gracias por los comentarios. Que tengan muy buena semana y mucho éxito. Hasta luego. Buen día, gracias.